acá. Para mí, como a nivel personal, es muy emotivo estar en este lugar que me tocó participar desde otra vereda, apoyando a su protección como sitio de memoria, mientras yo me desempeñaba como jefe de la Unidad de Memoria y Derechos Humanos en el Consejo de Monumentos Nacionales, donde trabajé casi 7 años, hasta marzo de este año que renuncié, para abocarme con más detenimiento a mi fase doctoral de investigación que estoy desarrollando ahora. Entonces para mí es muy significativo estar en este lugar porque le tengo mucho cariño a Erika, a este espacio también, y bueno, también al puerto querido. Por eso cuando surgió la posibilidad de hacer un comentario regional, obvio que pensé en el parque como un espacio importante también para poder dar esta discusión, y también en conocimiento de que acá están estos tremendos investigadores y historiadores que se dedican a este tema, y que agradezco mucho su lectura y comentario atento de mi trabajo. Lo segundo que me gustaría señalar es que cuando yo pensé esta investigación, si bien la desarrollé en el marco de una beca que me dio en ese momento CONICYT para el desarrollo de mi posgrado en Historia, yo la inscribí más bien en una necesidad social y política que percibía dentro de la sociedad chilena contemporánea, relacionada con este vacío que identifica don Luis respecto a la problematización de la historicidad de las formas de represión en Chile y del rol que tienen los aparatos represivos precisamente en el ejercicio de la represión. Y eso lo constaté trabajando con muchas organizaciones de derechos humanos con las cuales me tocó vincularme en estos casi 7 años que trabajé en el Consejo de Monumentos Nacionales. Por el hecho de que por lo general el trabajo de la sociedad civil, por una cuestión muy evidente de que buscan reparar un daño que les ha causado el Estado, se posicionan desde la óptica de la víctima. Y también la historiografía que ha trabajado sobre la represión en Chile muchas veces también se posiciona enunciativamente desde las víctimas de la represión. Y un elemento que yo creo que es clave también poder instalar y problematizar en nuestra sociedad es pensar a los perpetradores, pensar cómo piensan, cómo se organizan, cómo razonan aquellas personas que en el mandato de un cumplimiento de una función profesional o en el ejercicio de su trabajo, por diversas coyunturas, llegan a ser represores y, en circunstancias históricas específicas, genocidas que violan derechos fundamentales de las personas. Ese campo de estudio, el campo de la investigación sobre la historia de la represión, es un campo que en Chile no tiene desarrollo. Y creo que este libro quizás aporta a instalar la necesidad de profundizar esa investigación y generar investigaciones sobre este campo en Chile. Es un ámbito que en el Cono Sur sí tiene desarrollo, en Argentina tiene desarrollo, en Uruguay, en Brasil tiene desarrollo, y sobre todo en el caso alemán, en el contexto de la reunificación que se dio con posterioridad a la caída de la Unión Soviética y el derrumbe del muro de Berlín, surgió como un campo de investigación consolidado, es decir, cómo se toma como objeto de la investigación al perpetrador. Entonces, teóricamente también ese era un incentivo y una necesidad que yo veía, que se apalancaba con esta necesidad que yo estaba identificando en la sociedad civil, de poder también aportar con una investigación que pudiese permitir entender la forma de la represión, porque creo que eso también entrega claves de precisamente cómo operan las coyunturas políticas y cómo funciona finalmente la utilización política de la represión, que como bien señaló Luis, no era el foco central de mi investigación. Respecto a otras circunstancias que contribuyeron a desarrollar la investigación, debo señalar también el agradecimiento a la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi y a la Escuela de Historia y Antropología de la Academia de Humanismo Cristiano, con cuales pudimos postular un proyecto de investigación en el año 2018 y 2019 para la revisión sistemática del archivo de la Policía de Investigaciones, que fue protegido monumento histórico hace unos años atrás. Entonces, desde ese punto de vista, del punto de vista documental, la investigación que les entrego a ustedes, a la sociedad civil en general, es una investigación que tiene un trabajo de fuente bien duro, de hartos años de investigación. De hecho, específicamente utilicé 16 archivos diferentes, dentro de los cuales destaca el que les comentaba, el archivo de la Policía de Investigaciones, y que esta investigación es la primera que se basa en ese cuerpo documental para generar evidencia de diversas índoles en diversos ámbitos.
Respecto ya un poco más a la tesis de fondo del libro, yo quiero señalar que existe la tendencia a creer que la investigación parte de foja cero. Yo soy un convencido de que las investigaciones historiográficas y de las ciencias sociales no parten de foja cero. Creo que nosotros, los investigadores más jóvenes, nos paramos sobre hombros de gigantes. Estos historiadores que en contextos muy adversos impulsaron investigaciones con hipótesis y tesis muy novedosas, entre ellas la de Don Luis, la de la maestra Verónica Valdivia, de las cuales yo me siento muy depositario, y en particular de la investigación que comenzó a desarrollar hace ya casi 20 años, 30 años ya, la historiadora Verónica Valdivia, respecto a la necesidad de complementar para el entendimiento del Estado y de los sistemas políticos el ámbito de la coerción y el ámbito del consenso. Es decir, las democracias, los Estados tienen ámbitos del consentimiento, de sus sistemas políticos, pero también en última instancia tienen un ámbito que es una zona gris muchas veces, que es el dispositivo represivo. Entonces no podemos entender los Estados si no entendemos cómo se complementan la represión con los sistemas políticos, porque muchas veces tendemos a creer que el ejercicio de la democracia es un ejercicio que excluye la fuerza como un mecanismo de la estabilización de una institucionalidad, y por el contrario, lo que cree la historiadora Verónica Valdivia y lo que yo también sostengo en mi investigación, no podemos entender los Estados si no integramos la violencia con el consenso. Entonces el libro lo que busca hacer es precisamente entregar herramientas, antecedentes para hacer una historiografía de la represión. Cómo se construye el dispositivo represivo del Estado, que como bien identificó Ivette, tiene estos 4 grandes pilares que serían los estados de excepción constitucional, la ley de control de armas y explosivos y la ley de seguridad interior del Estado, organizacionalmente las comandancias de áreas jurisdiccionales de seguridad interior y finalmente las planificaciones de seguridad interior. Y a partir de esos 4 elementos trazo más o menos cómo se va construyendo organizacionalmente el golpe. Ahora, respecto a la tesis del libro, ahí solo reiterar algunas cosas que creo que son importantes remarcar como elementos. A mí lo que me importaba mostrar con esta investigación es que, lo primero, cuestionar la tesis de la ciencia política en la década de los 70, los 80, que construyó una idea de un civilismo de los militares que excepcionalmente nos llevó, dadas diversas circunstancias, a dar el golpe de Estado. Básicamente lo que sostiene una serie de investigadores en esas décadas es que el golpe de Estado y la contrasubversión desarrollada por los militares en ese periodo es algo más bien excepcional dentro de la trayectoria doctrinaria de las Fuerzas Armadas. Y a mí lo que me causaba ruido de esa afirmación de fondo es que si uno lo ve desde mediana duración, y había otras investigaciones que ya habían avanzado en ese ámbito, como los trabajos de Portales y también los de los propios investigadores Verónica Valdivia, es que la incorporación de las Fuerzas Armadas es algo más bien permanente a lo largo del siglo XX, no participando directamente del Poder Ejecutivo, asumiendo funciones directivas del Estado, sino que integrándose formalmente al dispositivo de la represión. Y que en determinadas coyunturas históricas, en la década del 30, en la década del 40, en la década del 50 y en la década del 60, cuando se generaron conflictos que excedían la capacidad de resolución política, se recurría a los mecanismos, y específicamente a la Ley de Seguridad Interior, para entregarle al dispositivo de represión la solución del conflicto político. O sea, nuevamente es el ejercicio de la democracia remitiéndose al dispositivo represivo para solucionar un problema político de fondo que es una movilización social, y el resultado de ello, claramente a lo largo del siglo XX, son una serie de matanzas obreras, la proscripción de el Partido Comunista entre el 48 y el 58, y la utilización recurrente de las Fuerzas Armadas en labores de represión, pero en un contexto político específico. Entonces lo que yo comencé a constatar es que esta afirmación del civilismo de las Fuerzas Armadas tiene ciertos límites, porque tampoco podemos afirmar que las Fuerzas Armadas se mandaban solas en esa época. Eso no lo afirmo yo, tampoco lo dice la investigación. Yo más bien lo que voy sosteniendo es que el Estado, por su propio desarrollo, va recurriendo permanentemente a las Fuerzas Armadas para solucionar coyunturas de crisis política que no tenían las herramientas a través del consenso o de los acuerdos para estabilizar el sistema político, y por lo tanto la solución represiva se comenzó a instalar como una solución permanente. ¿Y
que precisamente el gobierno que más veces recurrió a la solución represiva en la historia republicana del país fue el gobierno de la Unidad Popular, que en 3 oportunidades decretó estado de excepción para destrabar diversos conflictos que tuvo tanto por izquierda como por derecha, pero fundamentalmente por derecha. Entonces, a nivel de la tesis, lo que yo sostengo en el libro es que acá estamos observando en el siglo XX, pero sobre todo en el periodo 70-75, un proceso progresivo de militarización de la función policial, es decir, de involucramiento de los militares en labores que en cualquier democracia son objeto de las policías de orden. Y ese proceso de militarización de la función policial ocurre en un contexto de Guerra Fría Interamericana en que las Fuerzas Armadas ven el conflicto y el problema del orden como un problema contrasubversivo, por toda la formación doctrinal y profesional de la que fueron objeto. Por lo tanto, es esa misma incorporación de las Fuerzas Armadas al trabajo en problemáticas de orden interno policial lo que las lleva a radicalizarse en su percepción contrasubversiva de los problemas del orden interno del país. Ahora bien, algunos vacíos que yo sé que tiene la investigación y que aprovecho también de evidenciarlos. El primero de ellos es que yo me propuse hacer una investigación nacional. No obstante, no es una investigación que agote regionalmente la interpretación. De hecho, metodológicamente procedo con casos tipo. No abordo todas las regiones, abordo muchas de ellas, pero procedo con casos tipos que me permiten ilustrar ejemplos. Por lo tanto, tiene muchos vacíos que ojalá nuevos investigadores tomen para refutar, para profundizar y hacer historias regionales de la represión. Que creo que sería un aporte indudable para poder entender cómo opera finalmente el dispositivo represivo en cada una de las regiones. A mí lo que me interesaba con ello mostrar era que la dinámica regional, si bien tiene sus especificidades, estas solo pueden entenderse en los contextos nacionales. Porque a mí me pasó revisando muchas tesis que se han escrito sobre el golpe en regiones o estudios más de pregrado sobre este tema que son muy descriptivos. Y yo lo reitero, para mí la historia se escribe con documentos, pero creo que se necesitan marcos de interpretación que permitan entender la sistematicidad, la organización y en última instancia el alcance de estas acciones que se están describiendo. Y me pasó que muchas tesis de pregrado o otro tipo de investigaciones, papers que yo encontré sobre el golpe en regiones, estas son muy descriptivas. Entonces mi libro, un poco lo que intentaba entregar era una herramienta de interpretación general, que como propuesta de interpretación general puede tener vacíos, sin duda, muchos matices y que ojalá el día de mañana hayan otras personas interesadas en identificar esos matices y poder dialogar con este trabajo que tiene un alcance un poco más general, pero que creo que puede apoyar a dar esa interpretación. Y lo segundo, también metodológico, es que como lo que a mí me interesaba mostrar era más bien la continuidad por sobre la ruptura, es que yo trabajé con la Unidad Popular y con los primeros años de la dictadura militar. ¿Por qué? Y paso a explicarlo ahora. Pasa en general que cuando trabajamos sobre violación a los derechos humanos o sobre represión, existe un imaginario de la catástrofe, un imaginario de la atrocidad. Y esos imaginarios, el de la excepcionalidad, el de la atrocidad, el de la catástrofe, tienen una función que tienden a construir a un objeto específico, a un ámbito de la realidad, como algo totalmente ajeno a la realidad de las personas comunes y corrientes. Y lo que han trabajado los estudios sobre represión es que precisamente todas esas condiciones que nosotros creemos que son monstruosas, son horrendas, son excepcionales, son más cotidianas y comunes y corrientes de lo que creemos. Entonces, el primer ejercicio que tenemos que hacer a nivel teórico es sacarnos ese imaginario de que la represión es algo excepcional, que solo es objeto de las dictaduras y que las democracias no reprimen. Lamentablemente las democracias reprimen y mucho. Lo segundo, que las personas que son perpetradores o son represores no son monstruos, son personas comunes y corrientes que cometen delitos y que por lo mismo pueden volver a cometerlos. Entonces, la idea de desmonizar, de quitarle este cariz como de excepcionalidad al golpe de Estado, a los perpetradores, a la represión, para mí es una cuestión que era importante hacer con este libro porque creo que es un ejercicio que contribuye hoy en día en el presente a problematizarnos la relación que tiene la democracia contemporánea con los mismos dispositivos represivos.
porque son más recurrentes de lo que uno tiende a creer. Y lo último que quiero señalar es que con todo esto lo que yo quería hacer como tesis más ya de fondo era cuestionar la idea de que el golpe de Estado es una ruptura dentro de las Fuerzas Armadas, que la contrasubversión llevada adelante por las Fuerzas Armadas es una ruptura con la racionalidad de las Fuerzas Armadas. Todo lo contrario, mi intención era inscribirla dentro del desarrollo doctrinario de las propias Fuerzas Armadas, mostrando los antecedentes que permitían entender las mismas, y a su vez también entender que el golpe de Estado es una radicalización del anticomunismo y de la contrasubversión que está presente en el ejercicio profesional de las Fuerzas Armadas en el marco de la Guerra Fría Interamericana entre la década del 30 y el 70. Que desde ese punto de vista, el anticomunismo, la contrasubversión y la seguridad nacional no son cosas ajenas a la historia de las Fuerzas Armadas, sino que todas esas dimensiones que se expresan en el golpe de Estado son la radicalización de un desarrollo doctrinario que tenía largo alcance en la historia chilena. Y ese fue el objetivo que yo me tracé en la investigación y espero, ojalá no defraudarlos con eso.